Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más, como siempre, a Tendencias de nuestro canal Televid. Un gusto compartir con ustedes y hoy hablar de temas que nos impactan profundamente y es cómo están planeadas nuestras ciudades, particularmente la ciudad de Medellín. Y lo vamos a hacer en compañía de un experto que ya les vamos a presentar, porque antes saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Buenas noches, Caterine. Vamos a saludar al invitado, el doctor César Hernández, experto en planeación urbana y que, entre otras cosas, fue secretario de Planeación de Medellín. Ha estado muy atento a los desarrollos de la ciudad y por eso lo hemos invitado el día de hoy para que nos cuente cómo está viendo Medellín y la planeación de la ciudad. Así es. Doctor César, bienvenido y gracias por acompañarnos esta noche. Caterine, nuevamente un gusto poder saludarte, Juan. Un honor estar aquí en este espacio de tendencias y qué bueno invitarnos para hablar de la planeación de la ciudad. Un tema apasionante que inclusive los puedo invitar como hablemos en los tres tiempos. El pasado, cómo se planeó por allá en la década de 1930, al presente y a lo que se viene en el futuro hacia Medellín. Pues arranquémosle por ahí, vamos al 30. ¿Vamos al 30? Sí. No, vamos de una vez. Miren, hubo un momento de crisis bastante importante en la ciudad y es que en 1905 a 1938 por ahí se triplicó la población en la ciudad. Estamos hablando de 55.000 habitantes y llegaron a ser 168.000. Y eso fue por un auge del tema de industria, de empleabilidad, de la parte de ruralidad que se venía hacia la ciudad como una oportunidad. Y en ese momento los industriales se asustaron. O sea, nosotros estamos preparados para tener una ciudad que se va triplicando en su población. ¿Qué hacemos? Y hicieron el primer concurso de planeación de la ciudad. Se llamó Medellín Futuro. La Sociedad de Mejoras Públicas convoca entonces a arquitectos para poder presentar sus propuestas, decir, bueno, si estamos creciendo tanto, estamos asustados, venga a ver, presenten ese plan denominado Plan Futuro. Pero ese Plan Futuro tuvo un problema. ¿Qué pasa con los planes? Falta de inversión y continuidad en las políticas públicas. Estamos hablando de 1913, inclusive, que fue ese plan. Entonces, dado eso, solamente se ejecutó el 10% de eso. Habían proyectos, por ejemplo, como el río totalmente consolidado como un parque completo estructurante de río. Recordemos que en esa época el río todavía era meándrico, todavía no estaba canalizado y se generaba como un gran corredor ambiental que se conectaba con las laderas, tanto oriental como occidental, a través de las diferentes quebradas que tampoco estaban canalizadas. La Santa Elena, la Iguana, la Loca, en fin, que llegaban a ese principal afluente. Entonces eso no tuvo continuidad. Pero la población siguió creciendo. Y hacia 1951, en ese proceso también desbordado de población, ya estamos llegando casi a los 500.000 habitantes, aparece entonces lo que se llamó el Plan Piloto de Medellín. El Plan Piloto de Medellín fue cuando se cita a unos arquitectos de una empresa de arquitectura y urbanismo radicada en Nueva York, descendientes o parte de la escuela de Le Corbusier. O sea, un francés de la escuela de urbanistas, yo creo que más importante de toda la historia de la humanidad en ese sentido. Y llega entonces Wiener Isser, un español, un holandés, a planear 4 ciudades en Colombia, entre ellas Bogotá, Medellín, Tumaco, Cali, y vinieron a decir, venga, nosotros queremos como establecer una planeación. Y se estableció lo que se llama entonces el Plan Piloto de Medellín, 1951, donde proyectan que Medellín, que es un valle con un río en la mitad, consolidaban lo que había ya planificado el Medellín Futuro a través del río Medellín como un gran proyecto de ciudad verde, sostenible, en función ambiental, y se planifica entonces también los temas de sistemas de transporte. Pero pensaron que nunca íbamos a superar los 650.000 habitantes en Medellín. Dios mío. Pues, y ahí ya estaban pues pensando en grande.
Sí, ya se estaban planificando, bueno, entonces ¿cuánta población vamos a seguir creciendo? Entonces dijeron, no, yo creo que todo el área de Medellín, podemos estar hablando de 650.000 habitantes, no se imaginaban de que la población iba a subir montaña arriba, consolidemos el río y la montaña, que es verde, que hay bosque, que había pues unas condiciones muy bonitas de este valle, dejémoslas intactas, la gente no va a subir por allá, eso está muy lejos, eso hace mucho frío, en fin, entonces dejemos en 650.000. Se aprobó el plan piloto, entonces ya los gobiernos locales lo empezaron a implementar. Le pasa lo mismo que al plan de Medellín Futuro. Solamente se ejecutó el 20%. ¿Por qué? Continuidad de políticas públicas y presupuesto. Claro, como eran apuestas, había que invertir en temas ambientales, en temas de infraestructura, en temas de equipamientos, en temas dotacionales, en fin, y solamente hubo un cumplimiento del 20%. Entonces ese es el pasado, pero el pasado más cercano nos dice que después de la ley 388 se crea entonces el primer plan de ordenamiento de la ciudad, que fue en... El que pregunta somos los que preguntamos nosotros. No, una preguntita. 1999. Se fue el primer plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Posterior, no, es que si quitamos lo del plan piloto y lo de Medellín Futuro, somos una ciudad relativamente muy junior, muy joven en temas de planeación. Porque el primer ejercicio después de Plan Piloto y Medellín Futuro fue en 1999. Primero Medellín Futuro, luego Plan Piloto. Luego POT, es el POT 1999, acuerdo 36. Ok, ¿Y después? ¿Qué nos dice ese? Ese empezó ya con una ciudad que tenía un problema ya muy grave. En 1999 ya habían pasado las crisis migratorias del 60, del 70, y estábamos asumiendo la crisis migratoria de lo que estaba generando la violencia asociada al narcotráfico, 1985, 86, 88, hasta más o menos mediados de los 90, que fue esa violencia muy fuerte en las zonas rurales y urbanas, pero que también Medellín, al volverse como esa meca indiscutible y desafortunada asociada al narcotráfico, mucha gente empezó a llegar a Medellín buscando oportunidades de empleo, etcétera, etcétera, sabiendo que Medellín siempre tenía como referente ser una ciudad industrial y textilera, porque aquí esta ciudad y esta zona del corredor del río siempre fue asociado a la industria. Entonces, dado ahí, se encontraron con algo, y es que ya las laderas estaban ocupadas. Ya había invasiones en lo que fuera la Comuna 1 de la zona nororiental, del cable hacia Santo Domingo, y empezaron a generar una serie como de regulaciones. Les voy a poner un ejemplo que pasó. En la nororiental hay una carrera que se llama la carrera 42B, entre la 105 y la 118. La 105 Tirabuzón y la 118 que le llaman el Rompoy. Eso estamos hablando de el Popular hacia el fondo, ya en límites con Bello, en la quebrada La Seca, donde había una vía que la gente fue conurbando, pues digo yo una vía, pero eso era un carreteable, y que había un padre, el padre Federico Carrasquilla, que empezó a generar unos loteos con la gente que iba llegando del campo, y que en ese momento un secretario de planeación cogió un bulldozer con una cuchilla, y la 42B tiene el ancho de un bulldozer, de la cuchilla del bulldozer. Entonces empezó a formalizar las vías para poder ir organizando pues la ocupación de la ciudad, y eso pasó en varios sectores del territorio. Entonces, dado eso, el acuerdo 36 de 1999 lo que empezó fue como a formalizar los barrios, las comunas. Por ejemplo, nosotros no teníamos esa división política tan clara como la tenemos hoy, y fue muy corto el periodo de vigencia de ese acuerdo 36, porque ya hacia el año 2004 aparece el nuevo POT de Medellín, en el año 2004. Entonces aparece que en el año 2004 se genera la primera visión estratégica de largo plazo de la ciudad, en el 2004, con vigencia alrededor de 10 años. O sea que hasta el 2014 tenía una vigencia donde se formularon ¿cuáles temas? Por ejemplo, el proyecto de borde de ciudad, cinturón verde metropolitano, todo lo que fue la planificación de los sistemas de transporte integrados del Valle de la Aburrá, cómo entonces se especifican los barrios entre comunas, sectores, etcétera, y se consolidan de alguna manera como unos cuadrantes, de la Iguaná hacia el norte y de la Iguaná Santa Elena hacia el norte y Iguaná Santa Elena hacia el sur, como a dividir la planificación de la ciudad, entendiendo que tenemos dos hemisferios, el costado occidental y el costado oriental.
Y de ahí la historia nos lleva al Acuerdo 48 del 2014. Es el último POT que tiene Medellín establecido y reglamentado, donde planteó una visión de ciudad bastante importante. Uno, sistema estructurante sigue siendo el río Medellín y el modelo de ocupación lo vamos a invertir. No vamos a ocupar más la ladera, a pesar de que ya el poblado Comuna 14 ya tenía la ladera prácticamente conurbada, construida. Pero entonces hablemos ya de las barrios de la centro oriental, o sea, de Santa Elena hacia arriba hasta Santo Domingo, donde bueno, no podemos ocupar esa ladera si no vamos para el río. Y empezaron a generar todo ese macroproyecto que se llama macroproyecto de Río Norte, Río Sur y Río Centro, donde se entiende que todas las personas que quieren ocupar la ladera no la pueden ocupar ya, sino que tienen que irse a ocupar el río. Y por eso vemos en el corredor del Zoológico Santa Fe, que ya empiezan a aparecer una serie de edificios donde son paralelos a la autopista, donde se supone que se está implementando el tema de la nueva modelo de ocupación. Pero también ese modelo de ocupación trajo un montón de retos para la ciudad. 125 instrumentos a reglamentar para poder decir, venga, implementemos ese modelo de ciudad, y 69 planes parciales. Que los planes parciales en Medellín tienen un reto adicional, que los planes parciales se dividen en dos, en renovación y en expansión. Renovación es cuando ya todo está construido y hay que renovarlo, como lo que pasó, por ejemplo, con Naranjal. Que Naranjal lo hemos discutido varias veces, ha sido un gran fracaso de ciudad, no hemos podido con ese plan parcial, pero también ha habido unos procesos de expansión o de renovación, perdón, de expansión asociado a dejación de actividades industriales, como lo que pasó con el plan parcial Simesa, hoy Ciudad del Río. Hoy Ciudad del Río, que es uno de los ejemplos urbanísticos, digamos, que tenemos. ¿O no? Ejemplo no. Porque siempre nos lo han promovido como el éxito de lo que debiera ser la ciudad, en lo plano, en lo urbanístico, en cambiar la vocación industrial, sacar las empresas. ¿Por qué entonces no es tan exitoso? Yo le pongo un ejemplo actual. Cuando uno está generando un modelo de ocupación que permita tener más verde la ciudad, más áreas, más parques, más corredores verdes, se supone que estábamos liberando un espacio industrial Simesa, pues con una huella de ciudad bastante importante. Entonces dijimos, era el momento de decir, bueno, entonces, ¿cuál es la apuesta de esa gran área en temas ambientales? Supongamos que sea la premisa. Dime, ¿cuál es la huella ambiental de Ciudad del Río? Vos llegas a Ciudad del Río y son edificios institucionales que hoy la vía de desaceleración, esta es la vía de Las Vegas. La vía paralela se llama vía de servicio, o sea, para desacelerar el movimiento de Las Vegas. Es tanto ya la ocupación institucional de consultorios, restaurantes, que ya es permanentemente el taco en ese sector, permanentemente el taco. No se dimensionó que la cantidad de consultorios, oficinas, servicios que se iba a llegar al territorio necesitaba otro modelo de ocupación en temas de, por ejemplo, de haber tenido un sótano, por ejemplo, de todo el área para que los carros llegaran a esos servicios en toda el área y no ocuparan todo ese corredor de Las Vegas, por ejemplo. Segundo, quedó solamente el parque ambiental, si se puede decir así, del MAM, que son 3 arbolitos. Sí. De resto es manzana a manzana, fachada a fachada, portería, 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 y finalmente cuando se cierra la noche, Ciudad del Río es solo, porque son porterías, ya las oficinas cerraron, algunos restaurantes que hay pequeñitos, como más de servicio de los sistemas de servicio, apagan, cierran a las 8 de la noche y quedó solo Ciudad del Río. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, los modelos de ocupación deben ir muy de la mano. Primero, una sostenibilidad ambiental, resolver el tema de movilidad y que sean zonas de ocupación 24/7, que por el día aparezca la vivienda, los temas familiares, los servicios por la tarde y por la noche haya otro tipo de actividad. Juan, lo quiero invitar. Yo sé que tiene muchas preguntas, pero vámonos a una pausa. No es posible, porque llevamos una ya y yo medio. Pero es que usted le pidió el favor de que nos hiciera el recorrido por la historia y efectivamente lo hicimos desde 1905 hasta el 2014 y prácticamente hasta este momento, sí, haciendo un recorrido por cómo se ha planeado Medellín, pero ya venimos luego de esta pausa para que hablemos acerca también de esos retos que tenemos como una ciudad que tiende a crecer y que sigue cada día encontrando nuevas vocaciones.
Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias en nuestro canal Televid. En el día de hoy hablando acerca de planeación urbana, algo que nos afecta a todos, que a veces pensamos que las cosas ya están como hechas o que llevan una inercia natural, pero las ciudades, por lo menos la nuestra, cada día nos ofrece nuevos retos. A ver, doctor César, Medellín, sin duda, después de la muerte de Pablo Escobar, nos hicimos un nuevo pacto interno para avanzar en todo, el desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Y de hecho tenemos, digamos, una figuración medianamente internacional. Yo no diría, pues, mundial, no, para mí es medianamente internacional. Pregunto, si nos juntáramos nosotros tres a analizar qué necesita Medellín, ¿cómo lo veríamos nosotros tres? Cortico. El modelo de ocupación de nosotros está enmarcado de la morfología que tiene este valle. Este valle no va para crecer ni para el costado occidental ni oriental, punto. Da como valle hacia norte o hacia sur, ¿cierto? Entonces resulta que en ese modelo lo primero que empieza a colapsar es el sistema vial. Medellín tiene los mismos kilómetros construidos en el sistema vial desde 1984, 3.300 kilómetros. Y resulta que si de 1984 a hoy hemos crecido casi 1 millón de habitantes. Y si hablamos en temas de carros, motos, hoy estamos superando casi los 2 millones de automotores en este corredor. Quiere decir entonces que el principal reto que tiene esta ciudad es reorganizar la malla vial y visualizar el sistema integrado de transporte ya no de Medellín. Ya tenemos que estar hablando es casi que desde Fredonia hasta Barbosa. Porque si se dan cuenta, ya antes que se notaban las diferencias entre ciudad y ciudad, Medellín, Envigado antes había una manga, una finca, hoy Sí. no lo hay, hoy es un semáforo. Y esa conurbación nos dice a nosotros que el gran reto que tiene esta ciudad es tener una planeación metropolitana, que se formuló el PMOT ya hace más o menos 3-4 años, pero que carece de instrumentos que puedan cumplirse porque cada municipio, según Ley 388, es independiente de su planificación. Y en municipios a nivel de esquemas societarios, que es el área metropolitana, casi que se puede formular, pero es discrecionalidad del alcalde. Entonces, nos falta todavía avanzar en esa planificación metropolitana. O sea, primer punto y básico y ya rápidamente, la movilidad. La movilidad. Pero es que, Juan, sobre eso corto también, los gobernantes le hicieron, o un sector de la sociedad le hizo la guerra al carro. Y la guerra se la declararon a través de normativas, de una satanización en las narrativas, pero adicionalmente también con esto que usted acaba de mencionar, desde 1984 no construimos nada nuevo. Entonces estamos cada vez más apretados y queriendo que la ciudad se desarrolle, que traiga más turismo, que todos seamos el nuevo Singapur y una cantidad de cosas que no es posible si la gente no tiene cómo desplazarse, y a punta de bicicleta en este valle lleno de montañas tampoco lo vamos a lograr. Lo que pasa es que nosotros cometimos un error, y es que nosotros veníamos con la escuela europea de Le Corbusier. Entonces llegó el tranvía en 1920, se sale en 1956, teníamos un sistema férreo nacional, pero cuando pasamos de escuela europea a escuela americana, en Estados Unidos dijo, venga, pero ayúdenme con algo, es que yo necesito mandar vehículos. Estábamos ya en pleno apogeo del vehículo Ford, del vehículo XYZ. Entonces, como usted va a ser empezar a ser aliado mío desde la escuela americana, el americano en su momento dijo, no, ¿para qué trenes? No, ¿para qué tranvías? No, empiezan a quitar, montar todo eso, que la panacea hoy del urbanismo, de lo que sigue para la ciudad, es el vehículo. Y entonces Colombia erráticamente desmonta todo eso. Desmonta sus... Erráticamente, sí, claro, sin duda. Y hoy estamos tratando de ver cómo devolvemos los errores. sí, claro, y nosotros teníamos con el tren del río. Unas vías férreas. No, es extraordinario. Sí, e incluso cuando se liquidó, se robaron eso además. Total. Déjeme hacerle una pregunta. Mucho se habla de movilidad aérea. Por ejemplo, en Medellín pasan por toda la regional los camiones que van hasta el sur del país
y al norte del país. Pasan por toda la centralidad, ¿no? Y eso nos crea pues también un mal ambiente, ¿cierto? Total. Ok. ¿Cómo solucionar un tema de esos para sacar todo ese camionerío y que pasen por otro lado? ¿Cómo lo concibe usted como planeador? Mire, el área metropolitana ha diseñado el sistema de carga metropolitano. Se suponía que el sistema de carga va desde el sistema que atraviesa la ciudad en ciertos horarios, o sea, en la madrugada, y el sistema de carga de distribución en la ciudad, que se debe hacer también en la madrugada, pero eso no se ha implementado. Entonces aparece que también tuvimos un error, Juan y Caterín, que se había diseñado dos variantes o circunvalares, una circunvalar oriental y una circunvalar occidental, que inclusive está trazada, algunos caminos que salen desde San Antonio de Prado, se van por todo detrás de Altavista y llegan hasta San Cristóbal. Eso está allá, detrás de esta montaña occidental, allá está, sin ejecutar, pero allá está como un carreteable. Pero ahorita el reto que tiene las 4G, que tiene el de las 4G con Pacífico 1, Pacífico 2, Mar 1 y Mar 2, era generar esa variante para que no entraran. Se supone entonces que con la llegada y puesta en marcha de Pacífico 1, Bolo hace variante con el área metropolitana, donde lo que no tenga que entrar al área metropolitana siga hacia lo que es el puerto futuro de Puerto Antioquia y Piscina Urabá, ¿correcto? Correcto. Entonces empiezan como a organizarse el atravesamiento, porque ya el que atraviesa no tiene que ir al puerto de Barranquilla, no tiene que ir al puerto de Cartagena, sino que ya va para el puerto de Turbo. Primer punto. Segundo punto, el atravesamiento ya se debe dar por la Ruta del Sol. O sea, que sale de Medellín hacia Puerto Berrío ya sigue, corre derecho hasta Santa Marta, y la vía a la costa se va a desviar aquí por Barbosa para llegar por Remedios, Segovia, Caucasia, y llega ya pues a la nueva troncal. Entonces se supone que esas dos vías o esos dos proyectos de 4G van a alivianar el atravesamiento de carga por Medellín. ¿Cómo le parece? No, Juan, ahí vamos. Y lo que nos falta por recorrer y hablar obviamente de otros retos como los que tenemos con la gentrificación, sí, que es tarea pendiente también en este programa. Pero hablar vamos de a cómo invitarlo, hemos venido. vamos a invitar al doctor Sí, César a pero hablar de para eso. no dejar como la duda ahí, el concepto, ¿qué es lo que trae en 30 segunditos, doctor César? La gentrificación, que es otro reto que tenemos como ciudad. Vea, eso es un fenómeno que llega a un lugar, acciones, actividades que están por fuera de nuestro ámbito local. Quiere decir que llega un extranjero, llega algunos fenómenos extranjeros, ocupan un territorio y me desplazan a mí. Sí. Esa gentrificación es lo que significa eso. ¿Qué pasa? Que está mal utilizado también, porque hoy lo que pasa en el Parque Lleras lo hablan como gentrificación, eso no es gentrificación. Eso porque ahí no están viviendo. Porque no están viviendo, la están ocupando, pero no están viviendo, no me están desplazando a mí. A mí lo que me está desplazando del Parque Lleras son acciones como prostitución o drogadicción, pero eso es control territorial o control municipal, institucional, entonces no es gentrificación. Entonces la palabra se utiliza muy sofisticadamente, pero todavía no tenemos una aplicatividad o una aplicación en el área metropolitana. Bueno, ya estaremos hablando de ese tema, Juan. Ahí. No, pero queda invitado porque yo tengo tantas dudas sobre la planeación de la ciudad de Medellín que amerita Un nuevo encuentro. un nuevo encuentro. Muy bien, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, al doctor César por estar aquí presente, y los invitamos también a que continúen con nuestra programación y nos vemos en un próximo Tendencias aquí en Televida.